Bienvenidos a un nuevo episodio de Traguitos Literarios. Hoy vamos a platicar de libros, películas y series que tienen personajes en algunos casos malvados y en otros al menos podemos decir que son cuestionables, pero en todas las ocasiones son ese tipo de personajes que nos hacen pensar o que nos hacen decir en voz alta, este personaje tiene un monstruo adentro. Y pues vamos a platicar desde personajes comunes y corrientes que se revelan en un instante, así como, no sé, enviados de Satán. Y también vamos a platicar de aquellos que lo demostraron prácticamente desde el día en el que nacieron. Yo soy Lupita de la cuenta Los Libros de Lupita. Y yo soy Cristina de Chrissy Books. Y se me hace bien interesante este tema, ¿no? Del monstruo adentro, porque siento que especialmente los villanos son personajes que siempre nos atraen. O sea, no sé si porque ellos tienen el permiso tal vez de hacer cosas que nosotros obviamente no queremos hacer, ¿verdad? Pero es como, no sé, también luego son más divertidos, ¿no? Siento que muchas veces se roban ya sea la película o el libro, el show, porque como que son más libres de hacer ciertas cosas, incluso pueden llegar a parecer caricaturescos en algunos personajes. Me recordaste a esta frase que no recuerdo quién la dijo, que la historia, ya sea el libro o la película, son tan buenas como su villano. Siento que también este tipo de personajes son buenísimos y quizás es por esto que nos gustan tanto, el hecho de que sirven para explorar todos esos rincones de la mente humana o de las actividades humanas que nosotros como personas buenas, digámoslo así, jamás haríamos. Sin embargo, nos resulta interesante porque también en algunas ocasiones sirven para hacer críticas sociales acerca de la condición humana, acerca de hacia dónde va la sociedad, qué tan crueles podemos llegar a ser cuando nuestro entorno nos lo permite. Y pues en absolutamente todas las ocasiones, si el libro o la película, específicamente los personajes, están bien llevados, siento que nos ayudan mucho a estudiar la psicología del ser humano. Además, yo siento que todos estamos a un mal día, ¿no? De convertirnos en villanos. O sea, sí hay ese, por mi parte, ese temor de ese día de furia, ¿no? Casi creo que puedas llegar a cometer algo en un arrebato, ¿no? De lo que te vayas a arrepentir el resto de tu vida y que no vaya con lo que tú eres ni con tus ideales. Y siento que de repente hay personas comunes que son capaces de hacer gran daño y muchas veces intencional, pero otras es por como un egoísmo, ¿no? O sea, como esta importancia únicamente en su persona sin ponerse a pensar ni un poquito acerca de si pueden o no dañar a los demás. También está el caso de casos extremos donde la situación te convierte un poco en un villano. En esto de las personas comunes capaces de cometer atrocidades, yo traigo el ejemplo de La carretera de Cormac McCarthy, que obviamente estamos hablando de una distopía. Si nunca han leído este libro, es prácticamente el viaje de un padre y su hijo después de que el mundo se ha terminado, ¿no? Prácticamente hay un apocalipsis, hay algunos sobrevivientes, otras personas que no lo lograron y ellos están tratando de encaminarse a un lugar más cálido para poder sobrevivir lo que es el invierno. Y en este camino encuentran todo tipo de personas, pero cada persona representa un peligro. O sea, porque no sabes si esa persona va a ser buena, porque incluso gente que tal vez era buena, bajo ciertas circunstancias saca lo peor de uno, ¿no? Y empiezan a cometer actos, eh, no sé, atroces, vaya la redundancia, pero también con el afán de sobrevivir. Creo que todo eso está relacionado con las exigencias del entorno y también con lo que te permite hacer, ¿no? Yo en los ejemplos que traigo es un libro que leímos recientemente justo en el club de lectura de Traguitos Literarios, The Maniac de Benjamin Labatut. Este libro sigue a un grupo de científicos, pero se centra específicamente en John von Neumann, que tuvo un papel súper relevante en la revolución de la física, de todos estos conocimientos científicos de mediados del siglo pasado hasta la actualidad, sobre el desarrollo de la bomba atómica, cómo decidieron ir a tirarla a Hiroshima, y también todo el desarrollo de las computadoras, la inteligencia artificial. O sea, todo eso se puede rastrear hasta todas estas pequeñas semillas que él estaba sembrando.
Y algo que me llamó mucho la atención de este libro es que tú veías a todos los científicos implicados en el desarrollo de la bomba atómica y muchos de ellos estaban de que no, pues es que yo nada más estoy cumpliendo órdenes, yo nada más estoy investigando, ya para lo que usen todos mis descubrimientos o todos estos avances, ya no es problema mío. O sea, cómo ellos se quitan ese peso de que estaban construyendo un arma tan mortífera que en cuestión de segundos iba a arrasar con miles o cientos de miles de personas. Y cómo ellos podían dormir simplemente diciendo, es que yo no la voy a detonar. O sea, yo vengo aquí a hacer mi trabajo y lo que se haga con ese trabajo ya no importa. O sea, o al menos a mí ya no me importa o ya no me concierne. Eso a mí me hizo reflexionar muchísimo acerca de todas estas personas, digámoslo, no sé, en el ejército, que tienen trabajos que saben que tienen un impacto negativo, pero se calman a ellos mismos, a su conciencia, diciendo, es que yo no tomo las decisiones, yo soy aquí solamente un peón o una pieza más. O sea, es como decir, bueno, yo creé el arma, pero pues no jalé el gatillo, ¿no? Pero hasta cierto punto creo que es tan responsable el uno como el otro de lo que está sucediendo. Y es un libro bien interesante, la verdad. Es un libro que nos gustó bastante, lo tuvimos en el club de lectura y toca varios temas, entre ellos vemos cómo con el afán era una cuestión de ego, el afán de dominar el mundo de la ciencia y de sentirte un poco como Dios, pues no importaba a quién pudieras lastimar. Y lo vimos bastante pegado a la película de Oppenheimer, ¿no? O sea, hasta qué punto esas personas se convirtieron en villanos cuando el arma que crearon pues afectó a tantísima gente. Y yo no estoy en contra de que las personas se puedan arrepentir o redimirse cuando llevan a cabo este tipo de actividades o este tipo de, ¿cómo decirlo?, de investigaciones, porque yo estoy segura de que mucho de lo que ellos investigaron sirvió también para la cuestión médica y a veces es algo que no vemos y nos estamos centrando nada más en la cuestión más negativa. Sin embargo, siento que no se puede dejar pasar, o sea, son conversaciones que igual se tienen que tener. Cuando una persona está creando algo o está trabajando para algo, no quiere decir que esté exento de la responsabilidad de para qué se va a usar, no sé, ese prototipo o ese artefacto que se está creando, como ahora, ¿no? Todo lo de la inteligencia artificial, que muchas personas, porque a mí me tocó, recuerdo que me reclutaron para un trabajo para entrenar una inteligencia artificial y cuando estaba en el proceso de ver cómo era realmente que iba a llevar a cabo este entrenamiento, me di cuenta de mi parte de ética profesional, que yo no estaba de acuerdo con lo que, para lo que se estaba entrenando esa inteligencia artificial. Y yo dije, no, pues yo no quiero trabajar en esto y al final terminé pues renunciando, ¿no?, a ese trabajo. Siento que no todas las personas se pueden dar el lujo de tener ese tipo de ética, porque sí, hasta cierto punto es un lujo el poder decir, ¿sabes qué? Es que esto no va de acuerdo a mis valores, ¿no? O esto no va de acuerdo con la persona o con el tipo de persona que yo quiero ser. Yo pude no hacerlo, pero hay muchas personas que sí están coercionadas u obligadas hasta cierto punto a participar en cosas en las que quizás no están muy de acuerdo. Y eso es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, de cómo el entorno influye en todas estas decisiones que vamos a tomar y que en muchas ocasiones no van a ser buenas. O nosotros mismos vamos a reconocer que no son las más adecuadas ni para nosotros, ni para el futuro que queremos crear. Y ahí es donde surge como esta pregunta de la gente mala, ¿nace o se hace? Exactamente. Yo con eso me acordé del libro, que es uno que traigo aquí, se llama Hija Única, de Mi A.S.O. No confundir con La Hija Única de Guadalupe Nettel, porque ese es otro. Hija Única de Mi A.S.O., que es una autora coreana, trata acerca de una psicóloga forense que prácticamente está recién salida de la escuela. Ella no tiene mucha experiencia, sin embargo, recibe una llamada que puede cambiar el rumbo de su vida profesional, porque un asesino en serie, el más famoso de toda Corea, que se llama Lee Byung-do, decidió por primera vez desde que lo arrestaron dar entrevistas, pero su única condición fue que fuera esta psicóloga forense, o sea, recién salida de la escuela, quien hiciera las entrevistas. Entonces, mientras ella se va acercando a este personaje por el cual ella siente fascinación profesional, o sea, porque quiere estudiar su mente, se va dando cuenta de que él exhibe características
o que exhibió características en su infancia y en su adolescencia muy similares a las que ahora ella está viendo presentes en la hija de otro matrimonio que tuvo su marido actual. Entonces ella comienza a confrontar todo lo que conoce ahora de la infancia y adolescencia de este asesino serial con el comportamiento actual que tiene su hija. Es un thriller, drama, misterio que la verdad está muy bien llevado. A mí me gustaron mucho todos estos capítulos donde nos sumergimos en la mente de este asesino serial y vemos cómo realmente el entorno y las relaciones de la infancia temprana tienen un impacto significativo pero brutal en la psique de estas personas. Ahorita que mencionabas eso, hay un K-drama que se llama Mouse, que creo que ya lo he comentado aquí anteriormente, y es un K-drama como de suspenso y arranca precisamente con esta idea de qué tal si desde el embarazo se pudiera detectar si un embrión tiene o no el gen psicópata, ¿no? O sea, si se pudiera prevenir desde ese entonces. Y ahí vemos esta opciones, ¿no? De quien decide tener al hijo a pesar de ese gen o quienes deciden no tenerlo, ¿no? ¿Qué tanto influye esa predisposición genética? Obviamente este es un K-drama de ficción, pero me parece interesante cómo plantea el tema. Y ayer justamente tuvimos la reunión final de Cinema Book, que fue Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Triver. Ese es como que el más claro ejemplo, ¿no? De cuando te preguntas, ¿esta persona se hizo así o así nació? En este caso, al menos en el libro y en la película, por ende, pues nos muestran que esta persona nace de ese modo. O sea, ahora sí que este bebé ya trae esa malicia, ese, pues ahora sí que gen psicópata, porque es una persona a la que no le interesa nada, a la que nada le mueve, nada lo conmueve, eh, nada lo agobia. O sea, su mamá dice, ¿cómo lo castigo cuando no le importa nada? O sea, no hay nada que yo le pueda quitar que él sienta que es un castigo y que realmente le duela. Y vemos que esto crece hasta que este chico pues termina cometiendo asesinato. Y la mamá es algo que ve venir desde el día uno. Y la plática estuvo súper interesante, la verdad es que se alargó mucho porque tenemos muchas aristas, ¿no? O sea, hay demasiados temas que se pueden ver en este libro, como la poca participación del padre, ¿no? El llegar solamente a jugar con el niño y el no querer ver todas las pistas que estaban ahí. Esta mujer que realmente no quería ser madre, pero lo hizo para cumplir con el rol que la sociedad le impuso y también para poder darle ese gusto, ¿no? A su esposo. Y vemos esta criatura con la que nunca logra conectar y a la que está atada por el resto de sus días, para bien o para mal, que en este caso es todo para mal. No sé si tú ya has leído el libro, o al menos seguro has visto la Vi la película, ¿no? película. Ujú. Sí, es muy buena adaptación. En el libro la diferencia es que estamos completamente sumergidos en la mente de esta mujer, entonces obviamente vamos a tener mucho más contexto, va a haber más cosas que nos va a platicar acerca de su persona, pero también del comportamiento de Kevin a lo largo de los años. Y por ahí, Caro, de Aries en Libros, cada que yo decía que a mí me gustaba mucho el libro del instinto de Ashley Aldrin, ella era como que no, lo odio porque es una copia barata de Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Triver. Ahora que ya leí ambos, entiendo, o sea, entiendo que se parece, pero aún así yo siento que lo manejan de manera distinta. O sea, que sí es un poco como un género aparte. A mí me parece que en el instinto se fueron más por retratar lo que es el trauma intergeneracional, que te digo, el libro yo no lo he leído, el de Tenemos que hablar de Kevin, pero vi la película y al menos esa fue la impresión que me dio. De hecho, esa película para mí es de esas que ves una vez y ya no quiero Ujú. volver a ver en mi vida. Es otra de esas películas que digo yo, ah, oye, qué buenos temas de conversación trae a la mesa, qué bueno que ya la vi, pero no la quiero volver a ver. Mi Y situación era la misma. Yo estaba un poco negada a leer este libro por lo mismo de que la película me había impactado mucho, pero ahora sí que fue como que una presión, ¿no? Del book club de que lo querían leer. Y qué bueno, o sea, porque fue también
una buena revisita hacia Ujú. la película, ya menos impactante porque ya sabía lo que iba a suceder, como que pude apreciar ciertos detalles que en Sí. la primera se me pasaron de largo y como ya no había querido vuelto, o sea, ya no había querido volver a verla, pues ya no los tenía presentes y pues el libro sí te da una perspectiva distinta, pero es muy buena adaptación, pero sí es como dos experiencias completamente distintas, la película y el libro. Sí, no me quedaron ganas de leer el libro. Después, o sea, porque me pasa que a veces veo una película y digo, wow, mira, es basada en un libro y me dan ganas de ir a leer el libro. Con esta no me pasó así. Para mí fue suficiente con haber visto la película. Y por la misma línea de esto que platicamos de si nacen malos o se hacen malos, en Octámbulas estamos leyendo en este mes Mandíbula de Mónica Ojeda y este libro inicia con una adolescente que está maniatada en una cabaña y ella se da cuenta que la persona que la tiene secuestrada es Clara, su maestra de lengua y literatura. Muy pronto en la historia nos vamos a dar cuenta de que había cosas muy turbias pasando en la relación entre esta alumna y esta profesora y entre el grupo de compañeras de Fernanda también. A través de estas chicas y de Clara vamos a ir haciendo como una examinación acerca de la crueldad humana, hasta dónde son capaces de llegar. Y específicamente aquí nos vamos a centrar en adolescentes. Va a haber varios cambios así de puntos de vista y cada una de ellas te va dando como su granito de arena o su propia perspectiva acerca de cómo se van construyendo todas estas personalidades que terminan siendo un cóctel de puras personas que van a hacer cosas despreciables. Porque de entrada estas adolescentes son niñas ricas en un colegio religioso, que tú sabes que en muchas ocasiones estos colegios religiosos llegan a ser un poco represivos de la identidad de pues algunos de sus alumnos o de algunas de sus alumnas en este caso, ¿no? Estas adolescentes crecen entonces en este ambiente represivo y esto influye o las empuja un poco a que ellas mismas quieran ser transgresoras y envalentonadas por estas mismas relaciones que establecen entre ellas. Creo que es una de las razones por las que las llevan a tomar cierto tipo de riesgos y a tratar de empujarse la una a la otra a cometer actos cada vez entre que más peligrosos y también más despreciables. No es necesariamente que todas ellas hayan nacido con, digámoslo así, el gen de la psicopatía. Sin embargo, todas estas relaciones que ellas fueron estableciendo, este círculo tan cerrado, las lleva a explorar cada vez a mayor profundidad esta parte de su mente que puede llegar a ser oscura y que si se siguen alimentando con, no sé, series, películas, pláticas, personas, consejos que no necesariamente son muy buenos, pueden terminar desbordando a esa persona. Entre los temas que toca este libro y que hemos encontrado bastante interesantes son, obviamente, cómo se construye la identidad femenina en la adolescencia, la violencia o las pequeñas violencias que se ejercen sobre ellas y que ellas mismas ejercen sobre sí mismas, cómo eso va moldeando sus personalidades y las lleva a cometer cierto tipo de actos. También aborda mucho el trauma y las relaciones familiares. Y lo que a mí me gusta es que se centra específicamente en la construcción de la psique femenina. No sé si este libro tú ya tuviste oportunidad de leerlo, de escucharlo. Recuerdo yo que escuché el audiolibro hace, ¿qué será?, unos 2 años y me gustó muchísimo. O sea, por eso lo propuse para que lo leyéramos en octubre y hasta ahorita hay como opiniones en conflicto, porque hay algunas chicas del club que les está fascinando y otras que dicen, oye, es que esto está como demasiado raro o perturbador, porque hay muchísimas referencias a literatura y a cine de terror, y te vas dando cuenta cómo estas adolescentes van construyendo su personalidad con base en estas películas, estos libros y sobre todo en esta cultura del internet que te relata tantas creepypastas o tantas leyendas urbanas. Yo creo que ahí es donde podemos ver un poco la diferencia, ¿no? Entre sociópata y psicópata, que siento que es un poco confuso porque es como una línea muy delgadita, que incluso tenemos personajes que tú dices, bueno, y este entra, o sea, creo que es psicópata por esto y por esto y por esto, pero tal vez sea sociópata. Las definiciones que yo encontré en internet es que el psicópata nace con una predisposición biológica,
que igual fue algo que comentamos hace rato. Es frío, calculador, carismático y suele manipular sin remordimiento. Sabe imitar las emociones, pero no las siente. En cambio, el sociópata se forma por el entorno, ya sea trauma, abuso, abandono. Es impulsivo, violento, inestable emocionalmente, con explosiones repentinas y poca capacidad de planear, que es algo que siento que tiene relación con lo que estabas mencionando del libro de Mandíbula, ¿no? Estas chicas que terminan haciendo estas cosas por su entorno social. Sí, y vemos las dos partes. O sea, es como si viéramos un diagrama de Venn en el que tenemos psicópatas y sociópatas y hay una parte en la que se traslapan. Porque, como bien dijiste, no son categorías que estén así de que específicamente tan bien definidas. En muchas ocasiones comparten algunas cualidades entre los dos y creo que eso es lo que hace que sea tan difícil en muchas ocasiones que podamos decir, ya no digamos de personas, sino de personajes, así de que este personaje como que sí es psicópata o este personaje como que es sociópata. Por eso creo que en muchas ocasiones lo vemos incluso en reseñas o en pláticas que los utilizan como si fueran intercambiables, pero sí, o sea, sí son conceptos diferentes. Mira, vamos a empezar a poner ejemplos, ¿no? De los personajes que nosotros creemos, porque también, te digo, hay que ponerlo en la mesa y ver, ¿no? En qué categoría entra. Por ejemplo, a Hannibal Lecter, ¿no? Así como que uno de los villanos por excelencia. ¿Para ti entra en psicópata o sociópata? Es que me parece difícil porque yo había puesto a Hannibal Lecter siempre como psicópata, pero cuando vi El origen hizo que me cuestionara mucho si realmente era un psicópata o era un sociópata, porque ahí te explican el origen, vaya, ¿no? Está en el título. ¿De dónde viene toda esta parte del canibalismo, de la violencia, de ese deseo de venganza? Entonces, eso me hizo cuestionarme mucho si realmente era psicópata o era sociópata, o si era ambas, porque según yo, hasta donde se mostró ahí, el niño no presentaba ningún rasgo de psicopatía, pero no puedo estar segura porque ni soy psicóloga ni soy el escritor de Hannibal Lecter. Es difícil. ¿Para ti qué es? Es que, a ver, yo no vi el origen, entonces no me sé su background. O sea, lo que yo conozco de él es a partir de El silencio de los corderos y se acabó, ¿no? Entonces, para ese momento, él es un psicópata, pero incluso dentro de esto, yo siento que sí logra tener algún afecto del modo que tú quieras describirlo por el personaje de Clarice Lispector, ¿no? O sea, siento que sí hay, aunque sea admiración o aunque sea que le cae bien o no sé, pero hay alguna afinidad que entonces digo, bueno, si es psicópata por completo o no. Es que es difícil, ¿no? Porque creo que también entra esta parte de que como son tan buenos para mimetizar las emociones, podrán llegar a engañarse a ellos mismos y de esa manera engañarnos también a nosotros, porque siento que quizás eso pasa con algunos otros personajes y en el caso específico de los psicópatas pienso que lo llega a ser muy difícil el hecho de que si tú despiertas un interés en ellos, si los entretienes o algo así, ellos pueden llegar a obsesionarse y nosotros podemos decir, claro, es que está enamorado, pero en realidad simplemente está entretenido, o sea, encontró algo que de verdad despertó como una emoción en él, que no necesariamente es amor, que no necesariamente es afecto, simplemente es entretenimiento o diversión. Y pues en el rango de emociones que ellos pueden experimentar, tal vez eso es lo más cercano a la euforia y por eso es que desarrollan este tipo como de fijación, que en ese caso es lo que yo creo que pasó con Hannibal y Clarice y Hannibal y Will Graham, pues, o sea, entre admiración como mencionabas, como la cuestión del entretenimiento y muy importante la curiosidad, porque siento que ese es un gran motivador para este tipo de personajes, el qué tanto pueden como empujar los límites de otra persona o qué tanto pueden llegar a manipularlos o a controlarlos para que hagan lo que ellos quieren. Me encanta Hannibal Lecter como personaje. Ahorita que mencionabas todo eso, me voy a saltar porque sé que te gustó mucho la serie, aunque yo solo he visto la primera temporada, no la de Hannibal, esa ya sabemos que la damos con locura y pasión. Me refiero a la de Killing Eve, que es esta serie con Sandra Oh y Jodie Comer. Y aquí tenemos el personaje de Jodie Comer, que es una
psicópata, o al menos así te lo plantean, y es como una asesina a sueldo, ¿no? Pero tú notas que ella lo disfruta, o sea, y le notas Y en es buena. su... Sí, es buena en su trabajo, es buena en lo que hace. Y justo empiezan a desarrollar como una obsesión la una con la otra. O sea, el personaje de Sandra Oh, por el otro lado, es policía, investigadora, no estoy segura Es que... investigadora, como tipo investigadora forense, pero del lado del profiling. Y ella empieza a perseguir, ¿no? El personaje de Villaneo, creo que se llama. Villanelle. Es, este, pero vemos cómo despierta el interés también de la otra, ¿no? Y se hace ahí una tensión que tú estás, ya bésense. O sea, tú estás ahí así como que ya, bésense y rompan esa tensión. Pero creo que se convierte en una obsesión y es precisamente lo que mencionabas. O sea, el personaje de Sandra Oh logra entretenerla o logra Ujú. causar curiosidad en ella y por eso empieza a surgir también como cierto respeto hacia el otro personaje. Oye, y creo que es lo peor, bueno, aquí yo exagerando, ¿no? Es probablemente lo peor que le puede pasar a una persona el hecho de que le resultes interesante a un psicópata. Porque todo lo que le ocurre al personaje de Sandra o a mí en serio siempre me tenía así de que no, no puede ser. Es en serio una gran serie, creo que son 4 temporadas y para mí el final de la primera temporada es uno de los mejores episodios que he visto en las series en general. O sea, me gustó muchísimo. Y ya el resto de temporadas también me gustaron, pero siento que nunca alcanzó ese como clímax que alcanzó ese primer final de temporada para mí. Muy buena, por si la Yo quieren ver, tengo... creo que está en Netflix o no sé si ya la quitaron otra vez. Siempre la quitan y la ponen. Como el trapo. Lo quitan. Sí, Nada más que se lo quitan y no decídanse. lo ponen. Sí. Oye, un personaje que yo considero que sí es psicópata, y aquí los que no hayan leído ni visto Perdida o Gone Girl, si quieren adelantarle unos 5 minutos, porque siento que sí es Sí, un por plot twist, favor. pero pues la tengo que mencionar, Amy Dunn. O sea, para mí sí es psicópata porque ella claramente dice que se mimetiza de acuerdo a la Ujú. personalidad o a lo que se espera de ella. Y lo hace prácticamente desde que es una niña, ¿no? O sea, si sus papás querían una niña de cierto modo, es como que ella va haciendo esa función, ¿no? Conoce a un chico, pues entonces y el chico le encantan las motos, digamos, a ella también le encantan las motos. O sea, ella va marcando ese personaje y llega a un punto donde, supongo, es eso. No, no sé por qué Nick levantaría el interés de Amy, porque no se me va a hacer un personaje tan interesante, pero bueno, por alguna razón, ¿Verdad que es por la su persona más interés. regular, así, la persona más promedio que Ajá, hasta Ben Affleck siento que lo hizo excelente porque siento que es porque es guapo, Ben Affleck. pero no es guapo. O sea, siento que es guapo, pero no es guapísimo, por ejemplo. Mm, Ajá. al Y menos aparte lo ahí en el agarraron en su personaje, etapa ¿no? donde hasta estaba como más llenito o así, o sea, justo Ándale, cuando o estaba en sea, la película. se me Ajá. figura que es la persona así, o el hombre así, más promedio que te puedas imaginar, porque incluso en la misma película o en el mismo libro, como que no destaca tampoco en tanto, o sea, despierta el interés de Amy, como dijiste, quién sabe por qué. Algo le pasó, estaba ovulando probablemente. Alguien que lo justifique porque Ajá, no le sí, se encontramos. me hace... Ujú. Pero pues ahí estos dos son el uno para el otro, pero no creo que Nick entre en psicópata, o sea, Nick está Es un hijo del tóxico, o sea, y patriarcado ya. promedio, así, Ajá, hasta sí, en eso. este, pero Amy sí, o sea, es una completa mastermind. Y es uno de mis personajes favoritos, por eso te digo, o sea, qué curioso cómo nos atraen, ¿no? Esos personajes que Sí, nosotros vemos como una loca desquiciada, pero yo digo, y sí, Amy, tú, fregona. O sea, en mi mente yo le echo porras a Amy. es Es que de mis creo que personajes favoritos. también es porque es ficción. O sea, probablemente si viéramos a Claro, una sí, 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 persona en la no. vida real hacerlo, pues no diríamos de, ay, qué chingona, obviamente, ¿no? Pero la Ujú. ficción sí nos permite hacer esto, o sea, decir, castigo, por fin está obteniendo su merecido y se le está dando esta persona que, sea como sea, ha encarnado todo lo que te dicen que debe ser y lo hace perfecto y aún así le pasa lo que le pasa. Y entonces ella dice, ay, ya no, ¿sabes qué? A la así y ya, o sea, y dice, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Creo que
Tal vez muchas veces nosotros hemos querido decir eso o hacer algo así, no necesariamente los crímenes, pero el hecho de que ella lo haga como que te hace sentir así de que, sí, alguien hizo justicia, ¿no? Entre comillas, por si no están viendo el video. Y otro psicópata que yo pudiera mencionar, que yo pienso que sí es psicópata, es Brady Hartfield de Mr. Mercedes de Stephen King, esta serie de libros o esta trilogía de Bill Hodge, que creo que fue adaptada a una serie, pero yo la serie todavía no la he visto. Mr. Mercedes es un thriller psicológico que retoma toda esta fórmula de detectives que tienen que atrapar a este chico malo o a este asesino. Sin embargo, aquí creo que Stephen King le atinó a modificar un poco esta fórmula, porque no nada más vemos el punto de vista del detective, también vemos el punto de vista de este asesino, de Brady Hartfield, y así es como nos enteramos de que esta persona o este personaje es un completo psicópata, pero así de que hasta la médula. Mr. Mercedes tiene probablemente uno de mis inicios favoritos en un libro de Stephen King. Dijiste que no los has leído, ¿verdad? No. Te voy a dar un pequeño spoiler de las primeras 5 páginas, pero... Ya tengo un spoiler del final de los 3. Sí es cierto. Porque leí La sangre manda. No lo Ni haga. modo, Si no, no lo haga, compa. Mr. Mercedes. Pero bueno, Mr. Mercedes inicia de una manera que, en serio, yo no me lo esperaba para nada, porque piensas que estás presenciando un meet cute con estos primeros personajes que aparecen. Son 2 personas, un hombre y una mujer, que están haciendo fila durante la noche, van a dormir ahí afuera en el estacionamiento de un centro de convenciones, porque van a una de estas convenciones de empleo donde van empresas y te dicen, miren, esto es lo que hacemos y tenemos estas vacantes, tú les dejas tu currículum y ya, ¿no? Entonces ellos están haciendo fila para poder entrar porque pues necesitan un trabajo. Cada una de estas personas que está ahí está pasando por distintas situaciones no económicas. Y medio te encariñas con estos 2 personajes porque ves cómo empiezan a platicar, se empiezan a contar algunas cositas y dices, claro, aquí se van a enamorar o va a pasar algo. Pero lo único que pasa es que llega un güey con un Mercedes y les pasa a todas estas personas por encima. Y esta persona, el güey del Mercedes, escapa. Y a partir de ahí, obviamente, la prensa se vuelve loca y empiezan con el asesino del Mercedes y el psicópata y que mató, no sé, 25, 40 personas y quién sabe cuántos heridos. Como les digo, la prensa enloquece, hay titulares por todos lados y luego cambiamos en capítulo a... Ahora sí, el punto de vista de Bill Hodge, que es un detective retirado. Él piensa que su vida ya es de que, bueno, pues a mí ya no tengo nada que hacer, estoy aburrido, y empieza a contemplar, pues hacer como self-checkout de la vida, porque realmente él ya no ve como un propósito para sí mismo. Vemos cómo él, al ya retirarse de su trabajo, ya no encontró nada más que hacer, porque eso era completamente su vida. Y mientras él está contemplando todo esto, viendo una pistola, llega una carta y esta carta se la manda aparentemente este asesino del Mercedes. Y en esta carta él se empieza a mofar de todas las víctimas y le dice que quiere volver a hacerlo. Y a partir de aquí vemos cómo él comienza a involucrarse en la investigación, pero ya como un detective retirado, entonces ya lo va a hacer por sus propios medios. Para mí toda esta trilogía, y específicamente este libro de Mr. Mercedes, es uno de esos thrillers psicológicos y de detectives que realmente hacen brillar toda esta fórmula de el cambio de perspectiva, que realmente profundizan en la mente de este psicópata, porque conforme vamos viendo todos estos capítulos que narra Brady Hartfield, sí nos damos cuenta de cómo él, en mi opinión, ¿no? Probablemente nació así, pero también tuvo esta parte de un entorno difícil y obviamente una relación enfermiza con su madre. Yo creo que este libro sí te gustaría leerlo, a lo mejor no, bueno, sí, es que a mí sí me gusta toda la trilogía, entonces yo sí te recomiendo que lo leas todo, aunque ya conozcas ese spoiler. Creo que toda la construcción o todo lo que va ocurriendo para que lleguemos hasta allá realmente es bastante bueno, y de aquí es de donde salió uno de los personajes favoritos de Stephen King, que es Holly. Sí, no, o sea, no, aunque ya sepas spoiler, es como que bueno, no me importaría, o sea, sí las tengo ahí en mi TBR, ¿no? En mi TBR eterno. Y otro personaje, que ese sí es psicópata
a más no poder. O sea, aquí no hay duda. Ay, ¿será psicópata? No, o sea, lo es. Es Patrick Bateman de American Psycho de Bret Easton Ellis. Este libro, no recuerdo si lo leímos este año o el pasado para el mismo Cinema Book, para compararlo Creo que fue el con la pasado, ¿eh? película. Yo creo que sí. Ese sí fue un libro de, hijo de su, o sea, no sé, no lo quiero volver a leer nunca, o sea, nunca en la vida. Y es como que no te sé decir si te lo recomiendo o no. O sea, porque siento que fue interesante el camino. eh, Hay cosas que me agradaron del libro, hay cosas que incluso toca con mucho humor, pero es un libro sumamente descriptivo y eso fue algo que a mí me costó mucho trabajo. El personaje, seguramente han visto la película, Patrick Bateman es trabaja en la bolsa de Nueva York y está en la elite, ¿no? O sea, y este hombre se mueve en base a las apariencias. Y el libro te marca como su rutina del pelo, la cual dura como 3 páginas, tiene 80 pasos y qué productos usa y qué ingredientes tiene cada producto. Y yo entiendo que todo eso es importante para mostrarte cómo es este personaje, ¿no? O sea, cómo está tan ensimismado, cómo es tan narcisista que tiene que tener el cabello perfecto, el cuerpo perfecto, la reservación perfecta en el restaurante más popular del lugar y si no, eso es algo que lo puedes sentir como fracaso, o sea, como el no poder entrar a cierto lugar y que otra persona sí lo logre. Vemos que todas sus relaciones son falsas, o sea, realmente no siente absolutamente nada por nadie, o sea, es como que la novia la tiene porque entra dentro del parámetro de lo que él considera bueno, o sea, para su papel en la sociedad, igual con las amistades y haz de cuenta que en el día lleva su trabajo común y corriente, que realmente ni siquiera lo vemos nunca trabajar tal cual, o sea, nada más vemos que se presenta ahí en este lugar y que convive con esta gente y después comete asesinatos y al principio sí los tiene muy seleccionados en que son personas de clase baja, o sea, o son vagabundos o prostitutas, más que nada porque para él eso no tiene nada que ver con su entorno, entonces estas personas no tienen ningún valor, o sea, es como que por puro entretenimiento. Cuando ya empieza a acercarse a acabar con gente de su mismo nivel social es cuando empiezan los problemas para él. Entonces siento que también el libro critica eso, ¿no? O sea, como que por Ujú. qué la vida de alguien vale más que la de la otra persona. Y tú lo entiendes y sabes que es una sátira, pero sí es súper descriptivo. O sea, en asesinatos, en violaciones, o sea, realmente sí es muy desagradable de leer. Incluso hay alguna que otra escena con animales o con niños, o sea, lo cual sí me resultó sumamente perturbador. Te digo, no lo quiero volver a leer nunca más en la vida. La película la podría volver a ver porque siento que la película sí le bajó como unas 5 rayitas. O sea, es como que lo hizo, le metió más el tinte de comedia y no es tan explícito, ¿no? En cuestión de cómo suceden esos asesinatos. No he visto o ni leído la parte del hermano. Ya ves que tiene las reglas de la atracción. No me acuerdo cómo se llama, pero es como que el hermano de Patrick, cómo se desenvuelve en la escuela. No sé si también sea un psicópata y esto venga de familia o hay algo en su entorno porque tampoco tenemos el background. O sea, realmente lo Ujú. vemos a él en el día a día, pero sí, creo que es de esos psicópatas por excelencia, ¿no? O sea, de manual, casi creo. Sí, esa película recuerdo que la vi sin haber leído el libro y me gustó bastante y es una que he visto creo que ya unas 3 veces y no me deja con una sensación tan miserable. Sin embargo, cada vez que la he visto con personas distintas y me llama muchísimo la atención que los temas de conversación también son distintos. O sea, con algunas personas con las que los vi se centran más en toda esta parte de la construcción psicológica del personaje, otras personas se centran más en esto de la crítica social, otras personas se centran más en todo el aspecto técnico, por ejemplo, de la película, de que, ay, es que esto, ¿por qué decidieron hacerlo así? Entonces, es una película que creo que, a pesar de las capas que tiene de ser una adaptación de un libro, también te da como para tener otro tipo de conversaciones interesantes. Y por la misma línea, pero quizás es un poco más sensible, el siguiente ejemplo que yo les voy a mencionar es el libro de Asesina íntima de Bernardo Esquinca. Y aquí yo no estoy muy segura si
este libro que trata acerca de Juana Barraza Samperio, que ella fue o es una ex luchadora profesional, también conocida como la Dama del Silencio. Es la asesina en serie mexicana apodada la Mataviejitas. Y ella fue condenada en 2008 a 759 años de prisión por el asesinato de ancianas en la Ciudad de México. Esta es una novela polifónica que te va relatando parte del background de Juana Barraza y de personas alrededor de ella. Incluso hay una sección o un capítulo, o creo que varios capítulos, donde habla acerca de cómo la prensa vio este caso, cómo fue todo el sentir social, por qué eligieron el tipo de titulares que eligieron y el impacto que esto tuvo, ahora sí, en México como sociedad. Esta me parece una muy buena novela. Cuando yo la leí, lo hice en audiolibro, de hecho. El audiolibro está en Storytel, creo que todavía está. Y me gustó muchísimo tanto por la parte de la narración, porque como les digo, es una novela que tiene muchísimos puntos de vista. Y cada punto de vista, obviamente, aquí utilizaron un narrador diferente. Entonces le da como ese extra de realismo, porque pues estamos hablando de que está basada en un caso real y un caso bastante fresco, o sea, fue a principios de los años 2000. Por eso digo que quizás es un tema todavía muy sensible. Sin embargo, la forma en la que Bernardo Esquinca abordó todo esto, creo que realmente nos hace pensar en cómo todas estas acciones de una persona que puede ser psicópata o sociópata, aquí en este caso no sé cuál fue exactamente su diagnóstico, porque ella desde pequeña sufrió muchísimos abusos y decían, o sea, al menos lo que recuerdo haber leído en periódicos y notas al respecto, decían que ella realizó todos estos crímenes, o sea, entre robos y los asesinatos, en parte por el resentimiento que ella sentía hacia su propia madre, que la maltrataba, la vendía, o sea, se la vendía a algunos hombres desde que ella era muy pequeña. Entonces todo esto influyó en todo lo que ella terminó haciendo, ya siendo una, pues, mujer, ¿no? Ya una persona adulta. Sus crímenes, pues, se dirigían principalmente a mujeres que vivían solas y creo que eso también abrió muchas conversaciones al respecto de cómo está de descuidada toda esta parte o todo este segmento, ¿no? De la tercera edad en México. Pasándonos a esta línea, que siento que hay una línea fina, ¿no? Volvemos a lo mismo de psicópata o y sociópata. Yo tengo, por ejemplo, a Tom Ripley de Patricia Highsmith. Bueno, es un personaje que tiene como unos 5 o 6 libros, ¿no? El primero es El talentoso Mr. Ripley. Igual, existe una serie con Andrew Scott y la película con Matt Damon y Jude Law. Que hoy está cumpliendo 49 años, Andrew Scott. Hoy, el día que estamos grabando la película, este episodio. No. Tuve un pequeño infarto. No, feliz cumpleaños Andrew Scott, que de seguro escuchó el podcast. Sí, claro, Hot Priest, te queremos. No ha pasado. Ajá. Bueno, no, regresando a la película, mi susto, ¿verdad? A los 49 años. En esta historia tenemos a Ripley, que pues se logró codear con la alta sociedad y de repente llega un hombre adinerado y le dice que está buscando a su hijo y cree que lo puede conocer. Realmente, o sea, Ripley ni lo hace en la vida, pero como él se ha logrado codear, o sea, cree mucha gente que es amiga de otra gente cuando realmente ni siquiera lo es, ¿no? Y ese señor le dice, es que pues te hago una propuesta. Él está, creo que está en Grecia, no me acuerdo, está en una playa ya de Europa. Y le dice, quiero que lo vayas a buscar, te puedo pagar tanto el viaje como aparte pues por el hecho de ir, ¿no? Y él dice, claro, porque el hombre vivía casi en pobreza, o sea, realmente no tenía dinero y era muy aspiracional. Entonces se va a buscar a este hombre, logra meterse en la vida de ellos, empieza a generar como una obsesión, o sea, aunque nunca lo dicen tal cual, tú sobreentiendes que muy probablemente Ripley sea gay. Y esto pues termina en tragedia, ¿no? Tanto para el otro personaje con el que se obsesiona, como dices, como todo lo que desencadena por tapar eso, ¿no? O sea, ya llega, ha sido en un punto donde una cosa
lleva a la otra y se hace un total caos. Pero vemos que este personaje, te digo, me entra la duda, ¿no? Hasta qué punto llega, porque siento que él sí tiene una misión. O sea, no es el gusto de, me encanta acabar con esta gente y vamos a hacerlo. No, o sea, es como que él quiere llegar al punto más alto de la sociedad y a tener cierto estatus y a tener dinero. Y él cree genuinamente que le interesa a la otra persona hasta que la otra persona no hace lo que él quisiera. O sea, hasta que no actúa del modo en el que él cree que debería y se convierte en un problema o en un estorbo, ¿no? Y es cuando lo tiene que eliminar. Cristina, te tengo que confesar que no sé nada ni de esos libros y no he visto la serie, pero, o sea, solamente he visto así como los pósters, los stills y dije en algún momento, claro, la quiero ver, porque recuerdo que vi notas así de que esta serie es tan buena, ¿por qué nadie la está viendo? Esta serie es tan buena, ¿por qué nadie está así como que hablando más de ella? Y yo, ok, la voy a ver. Y yo creo que son de libros, voy a leer los libros. Por supuesto que no los he hecho ni los he conseguido, pero te prometo, y guarden, marquen mis palabras, te prometo que los voy a buscar para leerlos porque, pues, o sea, sí me llaman muchísimo la atención, sobre todo porque yo no sabía, hasta que estamos platicando ahorita, yo no sabía que él entraba en estas categorías. Como te digo, no sabía absolutamente nada. Yo ya aquí spoileándote todo. No Pero pasa bueno, nada. es como la, sí, no, es como la trama en general. Yo solamente he Sí. leído el primer libro y de ahí se desarrolla una serie y de hecho hay varias películas. Hay incluso una con John Ujú. Malkovich donde es Sí. como un Ripley ya 50, 60 años, ¿no? O sea, donde ya es un Ripley como más adulto. Este, y es interesante como, sobre todo la construcción del personaje, que fue. Es que, o sea, estás comentando todo eso y recuerdo esa película, ¿no? La que mencionas y otras obras al respecto. Pero siempre que yo lo escuchaba, lo relacionaba con este museo de Ripley. Y yo, pues es de la persona que Ah, fundó el museo. Y yo, como que no me interesa verlo. Por eso me ay, dio el no. ataque de risa. Qué bárbaro, qué poca cultura tengo. Qué risa. Ok, entiendo que no te hubiera llamado la atención antes, pero no, sí, no. No, aparte, me gustaría leer más cosas de Patricia Highsmith en general. Nunca he leído Ujú. tampoco Carol y Extraños en el tren. La película de Hitchcock me encanta y el libro no lo he leído. Cris, vi recientemente, no me acuerdo si fue este año o fue el año pasado, vi la película, no leí el libro, ¿no? Pero me dieron muchísimas ganas de leer el libro. Miren, un ejemplo de lo que platicábamos hace rato. Vi la película de Carol. O sea, la vi con Diego, con mi esposo, y yo estaba así de que maravillada con absolutamente todo lo que salía. Me encantó, pero así de que pasaban cosas que ni siquiera eran tan dramáticas en algunas ocasiones, pero yo sentía esta carga de tensión entre los personajes principales, entre estas dos mujeres, me daban en serio unas ganas de llorar, pero ni siquiera de tristeza, pues, o sea, de la emoción de lo que yo estaba viendo en la pantalla. Y ahí dije, wow, o sea, yo quiero leer este libro y terminé la película. Y me acuerdo que Diego dijo, pues está X, ¿no? Y yo con lágrimas en los ojos y yo, ¿cómo te atreves a decir que está X? Y yo, me cambió la química cerebral. O sea, me gustó muchísimo. Yo también quiero leer de ella. Sí, tengo que volver a ver la película. O sea, recuerdo que cuando salió, o sea, la vi cuando salió Ujú. y que estuvo nominada y todo eso, Sí. y fue como que, me gustó, pero no, como que no causó gran impacto, pero siento que hay gente que le gusta muchísimo y siempre la pone Ay, me entre sus gustó mucho. películas favoritas, entonces necesito volver a verla. Igual sería bueno leer el libro antes de pasar a verla de nuevo. Si Y lo pues hacen por en tu último, club, pues, me invitas. O bueno, yo lo voy a claro, proponer. ponlo, vamos a Votas tú ponerlo también, ahí, ¿eh? porque Sí. aparte, siempre entra como en películas navideñas, entonces puede ser la lectura de diciembre. Y bueno, el último personaje que yo creo que, ¿tú qué dices que es Annie Wilkes? Fíjate que no lo sé, porque creo que ella sí podría entrar en psicopatía, pero nuevamente quizás está en este centro del diagrama de Venn donde convergen psicópatas y sociópatas, porque tampoco tuvo, creo recordar, no estoy tan segura, la vida más sencilla o la vida más fácil del mundo. Sin embargo, muchos de lo que nosotros vemos que ella hace a lo largo del libro
sí me hace pensar que es psicópata, pero también sociópata. Porque no se ve si lo hizo con más gente, ¿no? O sea, lo vemos, Sí, ¿sí? o Ok, sea, lo vemos todo lo que hacía o sea, para no decir spoilers, todo lo que Ujú, hacía mientras ella era enfermera, o sea, sí tiene un background ya, ahí de haber un hecho background. muchas cosas indebidas Ujú, y no con puros adultos. ya, ya. Pero sí siento que, bueno, es un personaje bien interesante. Ese libro me gustaría volverlo a releer. Yo también tengo mucho que no lo leo. Y aquí estoy viendo en tus notitas, porque no sé si lo vas a mencionar o no, pero yo lo quería mencionar también. A Joe Goldberg de You. Es que siento que ese es un personaje que yo en muchas ocasiones como mala persona he llegado a justificar. Así de que realmente me gaslighteó tanto que yo sí justificaba muchas de las cosas que él hacía. Obviamente no las más atroces o las más extremas, pero muchas de ellas yo sí decía, claro bebé, todo el mundo está contra ti. Tú defiéndete. Que Esos bueno, yo amigos no le convienen, acaba con exactamente, ellos. sálvala, sálvala a tu manera. Es como esta frase, ¿no? Que dice, pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Pues yo prácticamente trata acerca de un chico que tú lo ves como si fuera el chico más promedio del mundo, así como platicamos hace rato de Ben Un Affleck, que bibliotecario. se... Ah, sí. Es que desde ahí empezamos mal, porque desde ahí yo lo empecé a romantizar, así de que, claro, está entre Ama los libros, libros. ajá, y Ujú. sabe mucho de libros. Entonces él se obsesiona con una chica, no me acuerdo cómo es el nombre de la chica, pero recuerdo que estaba raro y no lo podía pronunciar. Era algo con W o con V, no me acuerdo. Willene, no me acuerdo. El punto es que se obsesiona con ella y nos vamos dando cuenta cómo él comienza a estoquearla. Así de que comienza a seguirla, comienza a averiguar cosas de ella. Nos damos cuenta hasta cierto punto lo peligroso que es tener tanta presencia digital en redes sociales por la cantidad de cosas que una persona que nosotros ni siquiera hacemos en el mundo puede llegar a saber sobre nosotros. El tipo de datos que puede recabar, incluso de nuestras ubicaciones actuales. Entonces él se obsesiona y comienza a hacer todo como para convertirse en el centro de la vida de ella, de convertirse en su salvador, de llegar a tener una relación con ella y poco a poco nos vamos dando cuenta y muchas personas se dieron cuenta desde el primer episodio, ¿no? Pero De Lupita, que cómo estaba cegada, se dio cuenta. yo venda, mira, yo no quería Pues ver sí, nada. ajá. Yo con los ojos cerrados y detrás de él. Es que yo decía, claro, qué romántica, qué romántico él que hace todo esto para poder encontrarse con ella. Mastermind. Bueno, pero el punto es que también vamos conociendo un poco acerca de la niñez que tuvo, una niñez con traumas, una niñez llena de violencia, de carencias, de abusos, que obviamente no justifican para nada lo que hace, pero sí ayudan un poco a explicar por qué se volvió así este personaje. Y para mí sí entra totalmente en esta parte de sociópatas. A pesar de que él planee mucho de lo que hace, que no sea Ujú. necesariamente impulsivo, violento, descontrolado, que también llega a tener ese tipo como de exabruptos. Sí, también tiene sus arrebatos, que es donde la caga, ¿no? O sea, eso es con donde la riega y ahora tiene que ver cómo hace para solucionar eso. Ahora hablemos de la moral como que ambigua, ¿no? O sea, de personajes que tal vez no eran necesariamente malos, pero se va justificando el hecho de que se comporten de cierta manera. Y un ejemplo que siento que es muy, a lo mejor muy de manual, pero se me hace bien interesante el personaje de Walter White de Breaking Bad, porque tú lo vemos y es como que es un hombre de mediana edad, de estatus social normal, es maestro, o sea, es como este hombre bonachón, ¿no? Que todo el mundo le pasa por encima, descubre que tiene una enfermedad terminal, no tiene la atención, o sea, está como desesperado y se encuentra con un chico que necesita crear, creo que es anfetaminas, y él es maestro de, no sé si de Química. química o sí, ¿verdad? Es porque ya hace como 49 años que la vi como, como Andrew Scott. Entonces, no la tengo tan fresca en la memoria.
Pero sí vemos cómo este personaje va evolucionando poco a poco hasta convertirse en The One Who Knocks, ¿no? O sea, hasta convertirse en este monstruo, en este hombre completamente desapegado de lo que era su familia, de lo que quería en un inicio, a estar en una posición súper alta, ¿no? De esta mafia o de esto de drug dealing, pero especialmente en el monstruo que llega a convertirse y que no era originalmente. O sea, como que fue agarrando poder hasta que el poder lo cegó y termina convirtiéndose en esta persona. Aunque al inicio tú dices, ay, claro, o sea, este hombre hizo todo bien y todo el mundo le vio la cara y todo el mundo le volteó la espalda y obvio que tiene que empezar a hacer cosas, ¿no? Que no son las mejores con tal de salir de la situación que tiene, pero vemos esa transformación. Creo que es parte de que lo percibimos quizás como víctima de las circunstancias o víctima de las decisiones que quizás dejó pasar o que tomaron otras personas por él, ¿no? Creo que parte importante del hecho de que guste tanto Breaking Bad es como nos da como que vuelta a la tortilla, el hecho de que nosotros empezamos viendo a Walter y hasta justificando mucho de lo que hace, porque decimos, claro, el sistema le falló y es que necesita dinero y es que, no sé, necesita el dinero precisamente porque él piensa que va a morir y quiere dejar asegurada a su esposa, a su hijo que tiene, no recuerdo cuál es la condición que tiene o la enfermedad que tiene, y luego creo que desde que inicia su esposa Skylar está embarazada, ¿no? O sea, hay muchas cosas alrededor de Walter que lo hacen sentir esta presión de que es que si me muero voy a dejar desprotegida a toda mi familia, voy a haber fallado como a pesar, o sea, como proveedor o como esta imagen de hombre que él debía de tener a pesar de que no cumplía, ¿no? Con absolutamente todo lo que se exigía de él. Entonces siento que lo justificamos mucho porque lo vemos también como el underdog, ¿no? Así de que está haciendo todo, tiene todo en contra y está haciendo cosas que a lo mejor no debería de hacer, pero miren, le puede llegar a funcionar para poder dejar protegida a su familia. Tal vez no está tan relacionado, pero me lleva a lo que me hace pensar a mí en estos personajes como moralmente grises. Para mí una novela que lo refleja o que al menos a mí me provocó ese impacto en prácticamente durante toda la novela, excepto en el final, es The Secret History de Donna Tartt, porque realmente aquí vemos a Richard que también es un underdog. Él no viene de una familia con dinero, él quiere estudiar algo para lo que todas las personas le dicen así que te vas a morir de hambre. O sea, ¿cómo te quieres ir a estudiar griego? No más porque en eso eres bueno, ni siquiera es como que sea tu pasión, ¿no? Sin embargo, él consigue una beca y se va a esta universidad ultra prestigiosa y puede dejar de lado ya a su familia con la que parecía no tener como mucho en común. Él quería dejar todo eso atrás, se va y le toca entrar a una clase en la que están unos alumnos de élite. Él es aceptado como para entrar a este círculo y lo vemos en un principio que él es medio mentirosillo. O sea, que hace cosas que sabemos que no están bien, pero comenzamos nosotros a justificarlo así de que, ah, claro, es que, bueno, es lo que tiene que hacer para poder asegurarse un buen futuro, es que necesita los contactos, es que necesita esto y conforme empieza a avanzar la trama, que todo esto inicia con un asesinato, nos vamos dando cuenta que estamos siendo tan gaslighteados por este personaje y por el resto de personajes en el libro, que igual su punto de vista no lo conocemos, solamente conocemos el de Richard, pero como que tratamos de justificarlos porque nos dan esta imagen de que son personas que tienen mucho conocimiento, son personas con las que te gustaría llevarte, que sabes que el hecho de tener una relación con ellos te va a asegurar el acceso a ciertos lugares en los que, dependiendo de lo que uno quiera hacer, querría estar ahí, ¿no? Entonces llega un punto en el que uno comienza a justificar hasta casi, ¿no? Asesinatos u otras cosas que no están bien. Entonces, para mí, todos estos personajes van desde ser personajes grises a ser personas completamente despreciables. Pero luego vas conociendo un poco más de su humanidad o vas conociendo algunas de sus justificaciones y regresas a esta parte de tratar de justificarlos. Para mí, si no han leído The Secret History,
Creo que esto, como creo que ya lo habíamos platicado en otro episodio, esta es la temporada perfecta para hacerlo. Así que terminando el episodio, se van a leerlo. Yo no lo he leído, no he podido ir a leerlo porque tengo como 20 lecturas de clubs Pasa. pendientes. Ajá, pero en cuanto pueda lo voy a hacer. Un personaje que creo que está súper justificado todo lo que hace al final es el de Carrie, ¿no? También de Stephen King. O sea, vemos cómo esta niña sufre, primero que nada, abusos en su casa. Y estos mismos abusos que sufre en su casa, bajo esta religión extrema, pues la lleva a como no poder adaptarse en la sociedad y a tener un comportamiento como diferente en la escuela y a no encajar. Y obviamente para esto también vienen más abusos por parte de sus compañeros, donde hay bullying. Y esto va creciendo, creciendo, creciendo hasta que ella explota. Y aunque nunca hayas visto Carrie y no sepas ni qué onda, o sea, simplemente el póster, ¿no? O sea, es Ujú. una chica en su Gran graduación spoiler. ajá, con sangre cayendo. O sea, tú dices, algo aquí Y pasó fuego y todo atrás. terminó mal. Ajá, sí, y las cosas no terminaron bien. Y ahí es donde tú dices, ok, dices, bueno, no, qué mal que mató a todos estos alumnos, pero a la vez dices, pero pues, no sé, como que lo justificas un poco o entiendes cómo llegó ella a ese punto de quiebre. Ah, sí, yo estoy esperando así con ansias locas la adaptación que va a hacer Mike Flanagan, que no me acuerdo si sale a finales de este año o sale hasta 2026, no lo recuerdo. Yo creo que ya hasta el otro año, Sí, ¿verdad? porque no he visto nada para que, digo, no es que yo la más informada, ¿verdad? Pero he visto algo de las adaptaciones que viene de Stephen Sí, King y de y esa no no, se ha o sea, sé que mencionado nada más lo mucho. tiene en proyecto. Ujú. Ujú. Pero sí, tengo muchas ganas de verla. Y en cuanto a estos personajes que te hacen, como digo, justificar o ponerte de su lado aunque sepas que no han hecho las mejores cosas, hay una novela de Natsuo Kirino que se llama Out. Esta es una novela negra y así como de suspenso psicológico. Es un poco lenta la narración. A mí la verdad es que no me encantó tanto el ritmo de la novela. Sin embargo, todo lo que se describe creo que da para una muy buena conversación, porque trata acerca de 4 mujeres que viven en condición de pobreza, ¿no? Ellas tienen que hacer muchas cosas para poder llegar a final de mes, para poder contribuir pues a la alimentación de sus hijos o para poder contribuir, no sé, a la renta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas 4 mujeres que trabajan en un turno de noche de una fábrica en Tokio tienen o se ven en la necesidad de ayudar a una de ellas a encubrir un asesinato. Una de estas mujeres terminó asesinando a su esposo, que era un maltratador, era un ludópata, así de que todo el dinero que tenía él se lo gastaba en juegos. Y luego llegaba y le exigía a su esposa así de que, es que ¿por qué no traes más dinero, no? Siendo que él ni trabajaba ni hacía nada, nada más estaba tomando y gastando el dinero. Entonces, cuando se gasta todo el dinero y ahora sí que no tienen ni para comer, nada, absolutamente nada, esta mujer pierde la cabeza, lo estrangula y lo asesina. Entonces ella le pide ayuda a una de ellas. Esta otra, la que le pidió ayuda, le pide ayuda a las otras 2 y así es como estas 4 mujeres se ven envueltas en encubrir este asesinato. Luego vamos a la parte en cómo lo hacen, o sea, cómo llevan a cabo todo eso, que ahí ya uno se comienza a cuestionar de, ¿era necesario que lo hicieran así? ¿Cuáles son las implicaciones de todos estos actos que ellas cometieron para tratar de proteger a esta mujer a la cual el sistema le falló? Para mí, esta novela refleja muy bien la situación de la mujer en Japón. No es una novela reciente, es una novela creo que de principios de los 2000, sí, principios de los 2000 o finales de los 90, ¿no? Pero te habla mucho acerca de esta sociedad que marginaliza a las mujeres, que las deshumaniza, todos estos matrimonios que ocurren tanto por imposición social como por desesperación, o sea, para tener a alguien que te apoye y que quizás es una persona con la que tú de otra manera, o sea, si no tuvieras la necesidad, no te hubieras relacionado. También habla mucho acerca de estas redes de apoyo que se tejen entre las mujeres y habla acerca, es de crímenes, ¿no? Habla acerca de la sororidad, de cómo estas mujeres, a pesar de que ni siquiera se caen bien, se apoyan porque todas tienen historias de abuso, o sea, todas saben qué es lo que es, o sea, cómo es vivir bajo un sistema que no nada más no te ayuda, o sea, sino que te pone el pie para que, o sea, no puedas salir de donde estás. O sea, es una novela que sí tiene mucha crítica social a
pues a la pobreza en Japón y al lugar que tiene la mujer tanto en la industria como en el hogar. Oye, Elvira, y hablando, por ejemplo, de el mal en la infancia, que siento que es lo más terrorífico, ¿no? Porque uno siempre tiene esta idea de un niño y la inocencia y la bondad, como si uno se fuera haciendo malo conforme va creciendo. Y qué impactante es cuando lo vemos desde que son niños, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de un libro que hemos leído también en el Club de Traguitos, y ambas lo leímos 2 veces, que es el de Confesiones de Kanae Minato, porque vemos cómo el sistema, hablando del sistema, por si nunca lo han leído, bueno, el libro arranca con inicio, no, con el último día de clases de un salón, y la maestra está explicando varias cosas. Una, habla un poco acerca de su vida. Dos, menciona que pues ese mismo semestre su hija fue asesinada y que ella sabe que los asesinos de su niña están en ese salón. Habla también de un proyecto donde todos los días tenían que tomar leche y cómo su venganza, por así decirlo, empieza con esa leche que les ha dado de tomar a estos niños durante todo el periodo escolar. Y de ahí se va dividiendo en las perspectivas de varias personas, de alumnos que están relacionados con el caso de estos niños, o sea, que son compañeros de los mismos niños que son los responsables del asesinato de esta niña, incluso de la familia, ¿no? Vemos cosas desde la perspectiva de una hermana que encuentra el diario de la mamá, de uno de los niños, o sea, tenemos como que diferentes lecturas en esta historia, pero también vemos como, siento que vemos dos casos, o sea, vemos el caso de un niño que ya traía un poco este gen de psicópata, pero también vemos el del otro que a raíz de tener aparentemente una familia perfecta, la presión por lo que él tenía que hacer fue tanta que termina convirtiéndose en un sociópata, ¿no? O sea, porque termina cometiendo crímenes. Y algo que también se juzga en el libro es que a pesar de que los niños que no son tan niños, tienen como, pues sí tienen como entre 12 y 13 años, Uh-huh. también cometen estos crímenes a sabiendas que no van a ser juzgados como adultos, o sea que la pena que pueden recibir es mucho menor y ellos lo saben y se aprovechan de esa situación. Sí, recuerdo que es un libro que nos dio muchísimo de qué platicar en el club de lectura. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es cómo cada perspectiva que se aborda en este libro viene hecha de una manera diferente. Unas los vemos como diarios, otros los vemos como una conversación telefónica, otros lo vemos como un speech que se está dando. Entonces creo que también estos distintos formatos nos ayudan a conocer como más profundamente a cada uno de estos personajes involucrados. Y creo que uno de los temas que más me llamó la atención es la permisibilidad que hay con los adolescentes. O sea, el hecho de infantilizarlos todavía y decir, no, es que él no sabe. Cuando tiene 14 años, ¿cómo no va a saber qué es bueno y qué es malo? O sea, no son niños y sí depende mucho de la educación, ¿no? Tanto la educación que reciban en su casa, en el entorno en el que se desarrollan, o sea, con sus amigos, en su barrio, lo que sea, también en la escuela y no sé, creo que es uno de los puntos de conversación más interesantes, cómo se deberían de modificar las leyes. No sé si ya se modificaron de cómo se juzga a los adolescentes, pero creo que sí hubo una reforma reciente, o sea, en los últimos 10 años, creo, 10 o 15 años, en Japón, en Corea y no recuerdo en qué otro país, acerca de qué tan larga va a ser la pena que se le va a dar a estos adolescentes que cometen crímenes. A mí todo esto del mal en la infancia hizo que me acordara de una película en la que no había pensado desde hace muchos años. Esta película es Eden Lake, del director James Watkins. Esa es una película del 2008. Creo que el director es el que hizo también La Mujer de Negro. Creo que sí, hizo La Mujer de Negro y no me acuerdo cuál otra película, pero creo que también es una película medio famosilla. El punto con Eden Lake es que trata acerca de una pareja que se va de vacaciones a un lago. O sea, y ellos dicen, ah, claro, es nuestra escapada ideal, se ponen así de que a tomar el sol, bien a gusto, y llegan unos adolescentes y así un grupo de adolescentes y niños y empiezan como a meterse con ellos, a hacerles gestos obscenos, a
no sé, a gritarles cosas, específicamente a esta mujer que está como en traje de baño, y su esposo, que es Michael Fassbender, y yo no me acordaba que fuera él, porque creo que sí la vi muy reciente así cuando salió. Obviamente trata de ponerles un alto a estos niños, así de que, oye, o sea, no le puedes estar gritando eso a mi esposa, ¿no? O ¿dónde están sus papás? ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué andan aquí como que tan libres, no? El punto es que todo esto comienza a escalar y nos vamos dando cuenta de cómo estos niños y adolescentes sin límites son capaces de ejercer la crueldad más brutal y llegan a cometer actos de violencia que, al menos para el momento en el que yo la vi, dije, Dios mío, o sea, yo sí me quedé conmocionada, sobre todo porque yo pensaba que iba a haber nada más una película así de que, no sé, un thriller o algo así, y terminé viendo una de las películas que tiene una de las críticas sociales así de que más profundas acerca de la crianza en los niños y adolescentes y la permisibilidad del entorno. O sea, como el hecho de que nosotros sigamos perpetuando esta narrativa de, ay, son niños, boys will be boys, y, ay, es que ya que esté grande va a aprender. No, o sea, si no lo aprende en la infancia o si no se marcan límites claros, no los va a aprender de la nada. O sea, ya cuando sea una persona adulta, digamos, 20 años, 30 años, va a seguir con el mismo chip de, pues a mí siempre se me permitió hacer esto. Y es algo que hemos visto mucho también en la realidad. Yo esa película no la quiero ver. O sea, Sí, he no la veas. estado así como que, ajá, o sea, sé de su existencia, sé también la actriz, no me acuerdo el nombre, pero es la de Yellowstone, y creo que he visto cosas, fragmentos, pero Ujú. también por alguna razón ya sé cómo termina todo, y si es como, digo, no la quiero ver. Es como si quisiera, o sea, si yo pusiera de nuevo Funny Games, que tampoco va a pasar. Ándale. Sí, no. Esa es otra película que no volvería a ver. Sí. No, Pero ya la sí, vi, o la sea, película no la quiero volver a ver. ay, sí están un poco extremos, ¿no? Oye, también siento que todo este mal en la infancia, todo este tipo de violencia de los que hemos estado platicando, nos llevan a un entorno que debería ser seguro, o sea, en teoría debería ser el lugar en el que más seguro nos pudiéramos llegar a sentir, que es nuestra casa, que es nuestra familia. También puede haber monstruos en esos lugares que deberían ser seguros. Una de los ejemplos de los que yo recuerdo es justo un libro o una serie de libros que yo sé que a ti te gustan mucho. No sé, me ha gustado bastante cuando has hablado de ellos, que son estos libros de Flores en el Ático de V.C. Andrews. Recuerdo que cuando yo los leí, no sabía realmente ni de qué se iban a tratar, jamás había leído la sinopsis. Entonces trata básicamente de una familia así perfecta, que todos sus vecinos lo veían y, ay, porque yo no puedo tener esa familia de que esposa guapísima, papá guapísimo, niños de cuadro de honor también guapísimos. Sin embargo, el momento, o sea, inicia con una tragedia, ¿no? Con la muerte de ese papá y la mamá estando un poco desesperada porque ella era una ama de casa. Entonces nunca le había tocado salir a trabajar, no sabía lo que era ganar dinero y lo que se le ocurre para salir del paso es regresar a casa de sus padres. Sin embargo, sus padres ya la habían así de que desconocido y desheredado totalmente por la relación que ella estableció con esta persona, ¿no? Con la que se casó. Entonces, cuando ella decide regresar, hace como una especie de acuerdo con estos niños y les dicen, no, pues es que para que nos puedan aceptar otra vez aquí en esta casa vamos a hacerlo de manera gradual. Por ahora ustedes van a estar ocultos aquí en el ático. Traten de no hacer ruido y yo voy a convencer a mi papá, que en este caso pues es su abuelo, ¿no? Voy a convencer a mi papá de que nos acepte, yo estoy segura de que los va a querer muchísimo. Entonces estos niños son guardados, entre comillas, en el ático y vemos cómo esta mamá comienza a transformarse un poco, ¿no? O a sacar quizás sus verdaderos colores o sus verdaderas intenciones a raíz de esto. Entonces es una historia que a mí me sorprendió muchísimo porque creo que transvierte o subvierte todo esto que nosotros deberíamos considerar como seguros, la persona que más nos debería de querer, que más nos debería de cuidar, cómo puede someternos a las acciones más
pues crueles o incluso ni siquiera acciones dirigidas para ser crueles, sino de una indiferencia que puede llegar también a lastimarnos mucho. Lo tengo que volver a leer, pero en su momento yo creo que los primeros tres los leí como 5 veces, o sea, porque estaba en mi época adolescente, ¿no? De que podías leerte el mismo libro 80 veces y en un día, o sea, en un día o 2 días ya lo habías terminado. Y los siguientes libros que no son tan buenos, siento que exploran muy bien cómo el trauma nunca termina, o sea, cómo lo Ujú. que esos niños viven en ese ático los sigue acompañando e incluso pasa de generación en generación, o sea, después con los hijos que ellos tienen también se cargan ciertos traumas que ya estaban arrastrándose desde Sí, antes. Y sí, es como increíble, ¿no? O sea, el mal que alguien mismo de tu familia te puede llegar a causar. Yo traigo un ejemplo también, a lo mejor muy básico, pero El Resplandor de Stephen King. Siento que toma un poco lo sobrenatural para llevar esto al extremo, pero en este libro, igual y en la adaptación, es esta familia donde desde el inicio sabes que el papá es problemático, o sea, sabes que es alcohólico, puede ser que por eso haya perdido su último trabajo, que era maestro, pero algo pasó y por eso ya no lo es. Él quiere escribir, quiere dedicarse a escribir y consigue un trabajo en un hotel que está en Colorado, así como que remoto, ¿no? O sea, y durante el invierno el hotel tan no va nadie que lo cierran, ¿no? Por toda la ujú, temporada. Y tiene un problema ahí con la caldera que necesitan estarle dando mantenimiento diario y pues lo contratan a él prácticamente para que se encargue de eso. O sea, incluso los trabajadores del hotel se van a ir de vacaciones durante esa temporada. Tienen un niño que es un niño muy especial, un niño que es como sensible, ¿no? A ciertas cosas o que tiene una especie de visiones o puede ver gente. Entonces, el niño tiene esta sensibilidad. Llegando a ese hotel, esta familia se ve rodeada de los fantasmas del hotel y digamos que esto termina de despertar en el papá, ahora sí como que su personalidad más extrema y termina siendo él el terror de esta familia. Y siento que entra lo sobrenatural, pero desde antes este personaje ya te viene contando problemas que traía y cómo era un monstruo para ellos. O sea, los actos de violencia que se puedan llegar a ver, obviamente no son tan graves como surgen a raíz de que está en el hotel y que se empieza a rodear de sus fantasmas, pero desde un inicio el problema ya está ahí. Y me gusta mucho este libro justo porque siento que explora este tema de violencia familiar y lo lleva a un extremo a través de algo sobrenatural, pero la lectura principal sigue estando ahí, ¿no? Lo que son las adicciones, lo que es este hombre que se cree superior, que todo el tiempo está diciendo como que no me molesten porque yo estoy trabajando y estoy escribiendo mi obra maestra, ¿no? Y cuando se da cuenta la esposa lo que estaba escribiendo son como que planas de nada, o sea, de absolutamente nada. Y siento que me gusta mucho ese libro. Pensé que era un libro que me iba a dar como más miedo y realmente no, porque creo que lo que yo rescaté de todo eso era todo lo que hablaba sobre el alcoholismo, sobre la violencia, sobre cómo esta mujer tiene que tomar poder y dejar de ser sumisa con tal de defender a su hijo. Me gusta mucho. Oye, ¿y la secuela la leíste y la viste o todavía Sí, no? A mí no, me gustó ambas muchísimo la cosas. secuela, o sea, yo entiendo, creo que he visto bastantes críticas negativas, no de la película, sino del libro en sí, y que muchas de esas críticas, su argumento era, no era necesario hacer una secuela. Sin embargo, a mí me parece que lo que hizo Stephen King en Doctor Sueño, que es esta secuela de El Resplandor, fue abordar precisamente lo que platicábamos en Flores en el Ático, que es cómo todos estos issues, todo este trauma que no es trabajado, sigue persiguiendo a las siguientes generaciones. Como el hecho de no trabajar, el hecho de haber tenido un padre narcisista, un padre alcohólico, un padre abusivo, un padre violento, puede generarte actitudes, una perspectiva, una visión de la vida
pues que no va a ser nada agradable, y esto es muy probable que te lleve a replicar todos estos ciclos de violencia y todos estos ciclos de adicciones. Gran libro también, me gustan muchísimo los dos. Y relacionado con Padres Horribles, yo traigo el ejemplo de El adversario de Emmanuel Carréré. Este libro también es basado en hechos reales. Este es acerca del caso de Jean-Claude Romand, que fue un padre horrible, que él terminó matando a su esposa, a sus hijos, a sus padres y a su perro. Él desde pequeño se veía que no había, como que no estaba muy bien de su psique, o sea, se veía que tenía rasgos un poco, ¿cómo decirlos?, un poco psicopáticos, ¿no? Él lo que hace es construirse una identidad ficticia en la que él era un gran médico, él trabajaba para la OMS, se iba a dar conferencias, era súper exitoso. Él llegó a mentir por un periodo de 18 años y todas las personas alrededor de él se lo creían. Y eran personas que lo admiraban y decían, claro, él es una persona tan importante. Entonces, cuando ocurre todo esto, o sea, de que él asesina a toda su familia, él intenta suicidarse, pero el suicidio no es efectivo. Entonces él sobrevive y ahora va a ser juzgado por todo esto. En un principio las personas alrededor de él, como él había cultivado toda esta fachada de buena persona, perfecta y así, no creen que él haya sido capaz de hacer todo eso. Sin embargo, conforme van escarbando en las mentiras que él fue contando, se van dando cuenta de que ahí había una gran cantidad de señales de que esta persona no estaba bien. Como les digo, este libro del adversario es basado prácticamente en todo el juicio, todo lo que se dijo en este caso, que es un caso de 1993. Es prácticamente como si fuera una crónica, aunque sí hay algo de ficción en cuanto a los diálogos, pero creo que vi por ahí que sí es bastante fiel en cómo relata los eventos, ¿no?, ocurridos. Nuevamente ahí con pincitas, porque como les digo, es un hecho real. Oye, nunca había escuchado de ese libro, suena muy interesante. Y también, basada en un hecho real, traigo una película mexicana que se llama El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripste. No sé si, ¿ya la viste? No la he visto, la tengo en mi lista para verla este mes. Mira, precisamente este mes. Sí. En esta película, este hombre pues mantiene a su esposa y a sus 3 hijos encerrados en su casa. O sea, él les dice que el mundo exterior está lleno de corrupción y maldad y que no necesitan salir, que él les va a traer todo, que para qué ir afuera, ¿no? O sea, si todo es horrible y todo es un peligro, tipo los de la aldea, casi creo. Y nosotros vemos cómo estos niños, porque 2 ya son adolescentes, pues obviamente entra este conflicto y pasa un poco, no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero algo similar a Flores en el Ático, el hecho de que 2 adolescentes tengan su despertar sexual encerrados, o sea, donde solo se tengan el uno al otro, obviamente va a generar una confusión porque no tienes dónde depositar, ¿no? O sea, esa atracción que puedes empezar a sentir cuando entras a la adolescencia hacia alguien fuera de tu hogar, que es lo más normal y común. Y vemos también como este hombre, él sí va, o sea, él sí sale y regresa, hace y deshace, y sin embargo los tiene a ellos ahí hasta que pues esa situación, ¿no?, explota en la cara para todos. Y esta historia está basada en algo real. Hubo un caso en los años 50 en la Ciudad de México, y se llama el caso de los encerrados de la calle de la Perpetua. Y literal, fue un hombre que mantuvo aislada a su familia durante casi 2 décadas, imagínate. O sea, me imagino que los niños nacieron ahí y no conocieron el mundo exterior, y la mujer tampoco nunca volvió a salir. Y ese es un ejemplo de maldad, ahora sí, como maldad pura, ¿no? O sea, me refiero a que maldad cotidiana, o sea, algo que te puedes encontrar y que tú no sabes cómo se estén comportando o no los vecinos, porque realmente a lo mejor para el resto él vivía hasta solo. Ujú. Oye, qué miedo eso, porque siento que en la actualidad todos estamos tan metidos en el mundo de las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, que me he mudado varias veces, entonces tengo amigos
que viven en otros estados, que viven en otros países, y yo me concentro en cultivar, ¿no? Esas amistades. Entonces, en muchas ocasiones, en los lugares en los que me he mudado, ni siquiera he conocido a mis vecinos. Yo no sé qué está pasando. Yo ya bien paranoica. Yo no sé qué está pasando en la casa de un lado, pero yo escucho ruidos. No, sí, qué miedo. Y siguiendo con este tema de monstruo en la familia, creo que quizás ya no mencionando específicamente psicopatías o sociopatías, hay muchas ocasiones en las que hay problemas de salud mental que no están siendo atendidas y pueden llevar a algunas personas a cometer crímenes o a cometer algunos actos que por supuesto que son despreciables y condenables. Yo traigo el ejemplo aquí del libro A través del bosque, de Laura Alcoba. Este también retoma un hecho que ocurrió en 1984. Es el caso de Griselda, que es una argentina exiliada en Francia. Ella ya había mostrado rasgos o ya había mostrado algunos síntomas de padecer algo, o sea, alguna condición mental, ¿no? Entonces ella nunca se lo atendió. Y una mañana ella despierta con un fuerte dolor de cabeza y comienza a pedirle ayuda a su marido. Así de que es que me duele demasiado la cabeza, me duele demasiado la cabeza. Su marido se va a trabajar, no la pela. No es justificación, ¿no? O sea, se va a trabajar y dice, ay, bueno, pues ahí cúrate, ¿no? Como que no le pone mucha atención. Y esta mamá ahoga a sus hijas en la bañera. O sea, tuvo como un brote psicótico. Entonces, cuando llegó su marido, vio esto. Y obviamente, entre que quiso ayudar a sus hijas, quiso ayudarle ella también, llamó a la policía, esta mujer pues fue juzgada y obviamente determinaron eso, o sea que tuvo un brote psicótico, que había algo ahí que no había sido tratado. Una de sus hijas consiguió salvarse simplemente porque ella se levantó y se fue a la escuela, o sea, no estaba en la casa en el momento en el que su mamá le hizo esto a sus hermanas. Ya han pasado pues ¿qué? Desde 1984, han pasado 49 años, no es cierto, 40, número mágico. No, o sea, han pasado una gran cantidad de años y para el momento en el que Laura Alcoba decidió realizar entrevistas con las personas alrededor de esta mujer, que ya comenzó a hacer, desde hace bastante rato, comenzó a hacer como vida normal, pudiéramos decirlo, obviamente recibiendo la ayuda adecuada. Laura Alcoba entrevistó a su hija. Ay, sí, Bulma no está de acuerdo. Laura ¿oyeron Alcoba, un gruñido? Fue Bulma. Sí, Laura Alcoba entrevistó a su hija que sobrevivió a este ataque porque, como les digo, estaba en la escuela y ella comentó que ella sí fue capaz de perdonar a su mamá, o sea, por todo esto que hizo, y ellas actualmente tienen una buena relación. Y ella describe a su madre como presente, amorosa, cariñosa, o sea, ella tiene una buena relación con ella. Y esto me lleva a mí a la pregunta de cómo se puede perdonar algo así. O sea, yo entiendo que fueron cuestiones de salud mental, pero ¿cómo perdonas que tu madre haya asesinado a tus hermanas o que tu esposa haya asesinado a tus hijas? O sea, no sé, me parecen temas demasiado complicados. Yo no me siento como en un lugar para tener una opinión informada de esto. Sin embargo, es algo que me impacta muchísimo. Ay, no, qué horror. Esas cosas sí me dan miedo. Tanto porque claro, tú dices, ¿qué tal que a mí me da un brote psicótico? O sea, hasta da uno, ¿no? Como que aguas con los dolores de cabeza, así de que, Ajá. No, pero ha pasado en más de una ocasión de que por el uso de algunas sustancias o por un trauma en el cráneo, así de que algún golpe, algún accidente, uno comienza a presentar ciertos síntomas, pues de que algo no está bien o de que algo se nos movió a nivel cerebral o a nivel cognitivo, ¿no? Por eso creo que es tan importante tener presente que hay recursos a la mano, o sea, recursos de los que podemos echar mano para atendernos o al menos para, no sé, hacernos alguna revisión psicológica o si estamos notando algo raro en las personas con las que vivimos al menos. O sea, pues tender, ¿no? Una red de ayuda, de decir, oye, pues cómo te sientes, mira, están estas alternativas por si quieres, no sé, tratarte o averiguar algo acerca de qué es lo que está pasando en tu cabeza. Qué complicado, sí, no, ¿verdad? Claro, sí, totalmente, porque
hay cosas que uno dice, no, a mí nunca me va a pasar, pero no sabes de Uno repente no qué sabe. cambios se Ajá. pueden dar en tu cuerpo o qué cosas pueden triggerearte que te llegue a tener un brote psicótico, ¿no? Por ahí hay un libro que se llama Si las voces vuelven, por si las voces vuelven, se me fue el nombre, pero se los voy a poner por acá por la lista, que es acerca de este locutor, presentador de programas también en español, un cómico, que narra cómo él sufrió un brote psicótico y cómo pues ahora sí que su red de apoyo no fue quien lo sacó de ahí, pero sí, eh, o sea, es muy duro porque digamos que él tenía su vida bien, o sea, todo bien y de repente comenzó a tener comportamientos sumamente extraños hasta que se salieron de control y tuvieron que internarlo. O sea, afortunadamente no llegó al punto de lastimarse o lastimar a otra Ujú. gente, pero sí de no saber qué era lo que él mismo estaba haciendo o diciendo. Oye, Y el autor pues, es mm, Ángel Martín. sí, Ángel Nada más Martín. para que Ujú. quede aquí también en audio. Sí, de hecho yo lo escuché en audiolibro, también está en Storytel y el audiolibro está narrado por él y como él es un cómico, siento que también trata de utilizar mucho el humor para contar su historia, Ok. entonces a pesar de lo difícil que pueda ser el tema, es una lectura amena, o sea, es como Ujú. que es un poco como el I'm Glad My Mom Died, ¿no? De Janet Es McCurdy, que narra el abuso, pero también utiliza un poco el humor, como el humor negro, ¿no? Para ujú, hacerlo más como más llevadero. llevadero. Ajá. Y por último, pues yo creo que ya para cerrar este episodio, porque creo que ya nos alargamos un poco. Sí, bastante. Va a estar buena la editada. Ajá, escúchenlo por partes. Pero ya por último queremos hablar del monstruo colectivo, ¿no? O sea, cuando toda la sociedad o todo tu entorno se vuelve un monstruo o hasta tú formas parte de él. Yo puse como ejemplos casi creo que puras distopías, ¿no? El primero es El cuento de la Sí. criada de Margaret Atwood. No he leído el libro, o sea, estoy hablando de la serie prácticamente, que es lo que conozco, pero es una serie que durante uno siempre cuando ve distopías, o no sé si uno siempre y nada más soy yo, pero yo siempre pienso, ¿yo qué haría en esa situación? ¿No? O sea, sobreviviría, de qué lado estaría, y creo que cuando veía la serie del cuento de la criada, es de las pocas veces que en una, o sea, ni siquiera cuando hay zombies, es como que yo haría todo por sobrevivir, pero en esa serie yo decía, tal vez si quisiera como que hacer, diría Lupita hace rato, ¿no? Hacer self-checkout. O sea, pero tal vez sí lo pensaría porque siento que todas las alternativas son horribles y es sumamente agobiante y es este mundo que te está vigilando, ¿no? Que no puedes confiar en nadie y que mucha gente, a ver, habrá quienes habrán terminado participando en las situaciones que propone la historia porque creían en los ideales y en Ujú. la religión que estaban creando, pero muchos solamente por sobrevivir, o sea, solamente porque sabes que si no lo haces te va a pasar a ti. El cuento de la criada, por si de plano no conoce nada de la historia, nos presenta un futuro nada lejano donde las mujeres pasaron de tener cierto poder, de tener economía, de poder tener ciertos derechos, a no tenerlos. O sea, de la noche a la mañana les cancelan sus cuentas, el dinero que tienen pasa ya sea a sus maridos o al hombre más cercano a ellas. Hay un problema de fertilidad y por lo mismo empiezan a hacer que las mujeres fértiles sirvan de incubadoras y tengan los hijos de otras personas y no por voluntad propia, sino, o sea, a fuerza, hasta hacen unos rituales, ¿no? Para tratar de concebir a este bebé. Y se dividen las mujeres en varias categorías, o sea, están las esposas, están las criadas, que son estas mujeres que han sido madres o que se sabe que sirven para tener hijos, están las que funcionan como amas de llaves, están unas que de plano caen en la categoría de prostitutas, pero que muchas por lo que ellas eligieron con tal de no irse a las colonias, que las colonias es como recoger desechos. O sea, el panorama es terrible y siento que aquí absolutamente todo el mundo se vuelve villano, hasta los que no quieren serlo. Oye, esta es una conversación que he tenido con varias de mis amigas y todas coincidimos en que si ocurre algún apocalipsis o algo parecido a lo del cuento de la criada,
No sé, siento que nosotras no lucharíamos por sobrevivir. O sea, esa lucha Sí, creo que nos llevaría a, uno, el estrés emocional por todo lo que atravesaríamos, el tipo de personas en las que tendríamos que convertirnos, o sea, para sobrevivir, como bien lo ujú. mencionabas tú, es imposible sobrevivir en un ambiente tan hostil y en un ambiente tan violento sin que necesariamente te transforme a ti también, o sea, sin que tú tengas que hacer eso. Entonces, o sea, en pocas palabras, nosotras no lucharíamos por sobrevivir. Tampoco. Sería de que, ay, Sí, bueno, yo ya. también fue O como sea, que, ya. es que lo dijo, creo que fue Simón de Beauvoir, o sea, de que el primer momento en el que no sé, se caiga el Estado, comience a flaquear la economía, somos las mujeres las que vamos a perder derechos, vamos a perderlo todo. O sea, incluso o sea, históricamente en las guerras las mujeres siempre hemos sido botines, o sea, botines de guerra, siempre Ujú. hemos padecido una gran cantidad de abusos que sí, los hombres estoy haciendo comillas, ¿no? Van a la guerra y pues luchan en las guerras, pero los cuerpos de las mujeres siempre son los que experimentan las máximas violencias relacionadas con todo esto, ¿no? En cuanto al monstruo colectivo, a mí me hizo pensar en un libro de Stephen King que solamente he leído una vez, pero que me gustó muchísimo, que es La Cúpula, porque prácticamente es acerca de un pueblito pequeño, de esos que le gustan a Stephen King. Entonces este pueblito pequeño queda aislado del resto del mundo y no saben qué es lo que está pasando. Simplemente hay una como especie de línea que ellos no pueden ver, pero que pueden tocar, o sea, no la pueden atravesar. Y esto delimita, así como si fuera una cúpula o un domo, delimita los confines de este pueblo. Entonces, cuando ellos se saben aislados, comienzan a tratar de hacer llamadas telefónicas, de contactar a la Guardia Nacional, al ejército, etcétera, y se dan cuenta de que no pueden ayudarlos porque no entienden qué es lo que está sucediendo. Entonces esta comunidad ahí comienza a enloquecer. Y obviamente siempre va a haber alguien, porque siempre hay un psicópata, siempre hay un sociópata, que va a tratar de hacerse con el poder, que ve esa oportunidad de cometer atrocidades y que dice, claro, todas estas ovejas descarriadas necesitan un guía o un líder y ese voy a ser yo. Y como es esa persona que aparentemente es proactiva, que comienza a tomar decisiones y que te hace las promesas de yo voy a hacer que todos salgamos de aquí con vida, las personas eligen seguirla y se dan cuenta que comienza a llevar a cabo actos que son cuestionables y las mismas personas dicen, claro, es que estamos en situación de alerta máxima, entonces comienzan a dar carta blanca y a justificar una gran cantidad de abusos. Las mismas personas se vuelven permisibles con eso siempre y cuando consideren que ellas van a estar exentas de esta violencia y de este abuso. Son libros buenísimos que pudiéramos mencionar aquí, como también hasta The Hunger Games, como hay personas que hasta aplauden el hecho de que vayan a morir todos estos jóvenes, el hecho de que ocurran todas estas violencias y todos estos abusos en los distritos. Bien dijiste tú, aquí entran todas las distopías y sí, porque para que puedan funcionar todos estos nuevos regímenes autoritarios necesitan tener una buena base de personas cegadas que Ujú. quieran perpetuar ese sistema. Ahora sí, ya Sí. aquí están espantando a la Cris, entonces yo creo que ya nos vamos. Oye, es que está cayendo, supongo que es agua, sí, ya empezó a llover, pero haz de cuenta que yo veo las hojas así pasar de un lado a otro feroces, Ok. entonces sí, era como que, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, ya nada más para cerrar este punto, me acordé de una película que siento que tengo que volver a ver, no sé si ya la viste, se llama Dogville, de Lars von Trier, con Nicole Kidman. No la he visto. No la has visto. Bueno, ponla ahí en tu watch list. Yo también la voy a volver a ver. No te puedo decir, uy, sí me encantó, buenísima, pero sé que en su momento causó gran impacto. Yo la vi y también fue como, me gustó, pero sí fue como muy pesada en su momento Ok. para mí de ver. Y haz de cuenta que es interesante porque la escenografía, haz de cuenta que es como un pizarrón. Y te pone, casa de fulanita, ¿no? Y tú tienes que imaginarte que esa es la casa, y esta es la calle tal, y esta es la tienda tal, y todo lo ves como con un plano desde arriba, donde está el pizarrón. Pero tienen a esta mujer, que es interpretada por Nicole Kidman, y la tienen haciendo como
trabajos, ¿sabes? De labores. O sea, y al principio ella es como que súper buena, entonces ella es como que, ah, claro, yo lo hago, pero empiezan a abusar de ella en cuestión de que todos quieren algo de ella y si en algún momento ella no puede cumplir con lo que le están pidiendo, obviamente se les voltean y empiezan como que a atacarla y vemos cómo esto va creciendo de esa manera y me recordó también al otro libro que ya lo he mencionado aquí y es tan cortito que mejor no les quiero no les quiero dar nada de contexto, perdón que me trabé toda, y es cuando los que se marchan de Omelas de Úrsula K. Le Guin. Ya lo he mencionado, son 50 páginas, pero está muy relacionado con esta película, siento que entran como que en la misma categoría de este monstruo colectivo. Así somos, o sea, en eso nos convertimos y nos dan poquita cuerda. Creo que esto me recordó un poco, ¿no? A todo lo que ocurre en algunas marchas, que van personas encapuchadas que sienten el anonimato de estar metidos así entre una gran cantidad de personas y se sienten impunes. Entonces comienzan o a golpear o a hacer desorden, aunque no necesariamente, yo dije algunos encapuchados, no, hay personas que incluso así, aunque se les vea la cara, que estén totalmente visibles, se sienten protegidas Ujú. y comienzan a hacer una gran cantidad de destrozos. No me refiero a las marchas feministas, ustedes sí rómpalos todos, me refiero a grupos de choque, por ejemplo, que llegan a tratar de Ujú. desestabilizar sistemas o tratar de crear conflictos, ¿no? En las mismas manifestaciones. Pero bueno, terminemos aquí este tema. Estuvo muy interesante, estuvo bastante denso. Espero que lo hayan disfrutado, que se lleven más de una recomendación. A nosotras nos encuentran como los libros de Lupita, como Crazy Books, pero también encuentran a Traguitos Literarios en diferentes plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.